Bueno, pues continuamos aquí en El Mirador en Mix FM y hoy en nuestra mesa psicosocial vamos a seguir hablando sobre pereza y procrastinación. Y para ello nos acompaña Germán Bertolotto, especializado en programación neurolingüística, en oratoria y en coaching, además de ser mentor en productividad, hábitos de alto rendimiento y liderazgo. Y Mar Gándara, autodidacta con alma científica desde joven en crecimiento personal y socia colaboradora de AMAC, la Asociación de Mente Activa de Cantabria. Buenos días, chicos, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Os tengo bien cerquita el micro. Si no, va a ser imposible que te oigamos. Ahí, que os oiga yo bien. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Nada, a Mar no la vamos a poder escuchar si está tan lejos del micro. Ajá. Mucho más cerca. Vale. Venga, ahí, perfecto, estupendo. Bueno, que por cierto, vosotros no estaba previsto que coincidieseis hoy en esta mesa y los astros han hecho que estéis aquí y sois además amigos, conocidos y encima habéis sido alumna y profesor, ¿no? Qué casualidad, ¿eh? La verdad que sí, yo estoy encantado. Cuando esta mañana me llamó Mardio, vaya sorpresa más bonita. Sí. Sorpresa la mía. Además es que yo tenía preparado más o menos que vinieseis un día uno, otro día otro, sin yo saber que os conocíais y de pronto, bueno, pues os he unido aquí sin saber que ya os conocíais, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Y que todo pasa por algo, ¿no? Queremos todos en ello, por lo menos los que estamos aquí. Claro que sí. Bueno, pues comenzamos. Todos hemos dicho alguna vez, mañana me pongo, ahora no tengo energía o necesito motivarme primero. Y ahí aparece una de las grandes protagonistas silenciosas de nuestra época, la procrastinación. Pero hoy no vamos a quedarnos solo en la falta de disciplina o la pereza como defecto moral. Vamos a mirar más adentro. Vamos a hablar del cerebro, del sistema neurológico, de cómo funciona nuestra atención, nuestra recompensa, nuestro estrés y nuestros hábitos mentales. ¿Por qué posponemos incluso aquello que sabemos que nos haría bien? ¿Porque el cerebro prefiere el placer inmediato antes que el beneficio futuro? ¿Es realmente pereza o es un mecanismo de protección neurológica? ¿Estamos cansados físicamente o saturados mentalmente? Hoy también vamos a conectar este tema con la programación neurolingüística, la conocida PNL, y su idea de que el lenguaje, los patrones mentales y la forma en la que interpretamos la realidad pueden condicionar nuestras acciones o nuestra inacción. Porque quizá procrastinar no sea simplemente no hacer, sino una conversación interna constante, miedo al fracaso, perfeccionismo, ansiedad, exceso de estímulos, dopamina instantánea y una mente que busca ahorrar energía en un mundo que no deja de exigirnos atención. Vivimos hiperconectados, acelerados y sobreestimulados. Nunca tuvimos tantas herramientas para organizarnos y paradójicamente nunca costó tanto concentrarse. Así que hoy abrimos esta tertulia para entender qué ocurre en nuestra mente cuando aplazamos, cómo afecta esto a nuestro sistema nervioso y sobre todo qué podemos hacer para recuperar foco, acción y equilibrio sin caer en la culpa permanente. Arrancamos, chicos. ¿Influye, os pregunto a los dos, a Álvaro, influye de alguna manera en la pereza y la procrastinación el lenguaje que usamos con nosotros mismos? Es decir, por ejemplo, frases como «es que soy un desastre» o «nunca termino nada». ¿Terminan condicionando nuestra conducta de alguna manera? Claro, es inevitable porque al final es lo que estás, es lo que estás pensando en tu cerebro y es el que te hace esa toma de decisión de terminar el curso de informática que has empezado a dar, por poner un ejemplo. Mira, dentro del área de la programación neurolingüística que comentabas, Begoña, sí. Yo lo que suelo decir es que soy especialista en comunicación interior. Es decir, que esto que estamos hablando es fundamental. Si partimos un poco del origen, la PNL, la programación neurolingüística, habla de cómo el cerebro está condicionado
desde las memorias intrauterinas. Es decir, que no es solamente de la educación que hemos recibido. Cierto, lo hablábamos en la anterior mesa, es verdad. Cuando el bebé se está gestando dentro del vientre de la madre, empieza ya a adquirir memorias, empieza a recibir información. Yo tengo un niño que acaba de cumplir 7 años, una niña que ha cumplido 10 años, y ¿qué hacemos? Les educamos en lo que es la gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque si es por mi hija, ella hace la tarea en el último momento del día. Es decir, eso es una programación. Si yo le permito que haga eso, se va a acostumbrar a hacerlo y entonces va a dejar las cosas para el último momento. Es decir, que va a terminar procrastinando muchas veces, decir, ¿qué es lo que prefieres hacer al principio? Lo que te gusta, lo que deseas, lo que te da placer. Claro, siempre escogemos lo que más nos apetece al principio y dejamos lo que menos para el final, ¿no? Es algo habitual. Y dentro de lo que es la gestión del tiempo, que lo trabajo mucho en empresas, hay una dinámica muy sencilla que luego se ha hecho muy conocida a través de vídeos en internet, en la cual le das un jarrón a una persona, le das unas piedras grandes, piedras pequeñas, arena, y le dices, si esta es tu agenda, ¿qué pones primero? Entonces lo primero que tienes que poner son las rocas, las piedras grandes, porque si no las demás no van a caber. Claro, ese es el orden. Por lo tanto es, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo más importante? Hay una frase que dice que lo más importante sea lo más importante. Y entonces es una cuestión de orden de valores, pero empezamos hablando de programación. Sin enseñar a las niñas y a los niños en el sistema educativo gestión del tiempo, organización, tal vez no nos pasará esto en el nivel del que nos pasa. Vivimos en una cultura también en la que vivimos con estrés, estamos acostumbrados a llegar tarde. Mi DNI dice que soy español, yo nací en Madrid aunque mi acento no lo representa. Hace más de 15 años estuve en Alemania, alquilé una bicicleta y entonces el que me alquilaba la bicicleta, cuando me pide el DNI, vio que era español y me dijo en inglés, me dice, tú vuelve 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque ya nos tienen etiquetados. La fama. Claro, de que vamos a llegar más tarde. Por lo tanto, esa es una programación cultural. Ay, me tienes que enseñar, porque el otro día en la mesa anterior hablaba yo con Suka de mi gran defecto, que es la impuntualidad. Tienes que enseñar a llegar a los sitios de manera puntual, Germán, porque no hay manera. Mira, que me lo propongo, pero es que sigo llegando tarde. Y eso tiene mucha relación con la infancia, la programación. Si te hubieran enseñado de pequeña, eso es para... Yo lo que quiero hablar es desde el orden, es decir, si nos hubieran enseñado lo que se llama hábitos, ¿sí? Hay un libro muy conocido de Covey que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Por lo tanto, si nos hubieran enseñado, no estoy diciendo que eso sea una justificación y que no se pueda. Digo, yo quiero hablar desde el inicio de la programación. Quien madre o padre está escuchando este programa, dices, tú tienes una responsabilidad, pero si tú dices, no, es que yo no sé hacerlo, yo soy impuntual. Decir, vale, pues siempre se puede aprender, como estamos hablando ahora, Begoña, pero... Si tienes hijos, puedes empezar a aplicarlo, primero siempre es desde uno mismo. Por eso dicen, enseño lo que necesito aprender. Si yo lo tengo que enseñar, como puede ser en este caso que venimos a compartir entre los 4 como una conversación de amigos, pues antes tendré que habérmelo estudiado y en el momento en que yo lo vengo a enseñar es cuando más aprendo. Porque luego me encuentro aquí la opinión de Álvaro, de Mar, de Begoña, entonces eso es retroalimentación constante. Por lo tanto, yo empezaría por la infancia, introduciéndolo en el sistema educativo y decir, no, en el sistema educativo no va a cambiar esto. Decir, vale, hacemos una escuela para niños y para padres de hábitos. ¿Por qué? Porque este hábito le va a servir en el futuro para los exámenes. Qué bueno si dejo sería. El estudio para el final, la niña, el niño, yo de niño tenía diarrea cuando tenía un examen. Y esto le pasa a un montón de niños. De los nervios. Claro, a un niño de la escuela, un amigo de mi hija tenía que ir a competir en atletismo y el niño tenía vómitos. Entonces, ¿qué hizo la madre? Le quitó atletismo. Porque dijo, eso es estrés. Ya el niño está, y la madre psicóloga ya está adquiriendo un estrés por un deporte. Por lo tanto, decir, esto tiene que ser un juego, no puede ser una exigencia. Claro. Entonces, a lo que iba, que esto debería empezar desde la infancia, pero tú dices, vale, no es así. Ahora el siguiente paso es cómo lo puedo hacer. Claro. Ahí te dejo Tú has ahí. trabajado con niños, ¿no, Mar, Sí. de esto que estamos hablando? Vamos, en AMAC hacemos un curso anual. Acércate bien al micro, porfa. Sí, en AMAC hacemos un curso anual en el que les enseñamos a los niños, pues bueno, técnicas para programar su... No se me oye bien. No, Ah. sigue. Vale. Más cerca, lo único, pero ahora te lo solucionamos. De acuerdo. Bien, pues eso, como decía, que en AMAC 1 vez al año hacemos cursos para ayudar a los niños a programar su mente, a programar sus actitudes y ayudarles a potenciarlas.
pues tanto en eso, en el sentido de la puntualidad, como en el sentido de la culpabilidad, que es otra de las cosas que a la hora de procrastinar, pues lo que hace es el efecto contrario. Cuanto más culpable te sientas, menos capaz eres de efectuar y de llevar a cabo esa acción, ¿no? Porque, bueno, es como una rueda que cada vez más culpabilidad y menos escucha interna de lo que nos decimos y bueno, pues eso, tomar un poco de conciencia y ir al cuerpo, ¿no? ¿Qué edad es la mejor para que empiecen los niños con esto? Bueno, yo creo que la edad más temprana es la mejor. Vamos, yo allí en EMAC cogemos niños a partir de los 9 años hasta los 17 o así. Pero bueno, creo que cuando son muy pequeñitos también se les puede enseñar todo a través del juego, por supuesto. Que es también claro, porque habrá gente que escuche y diga, a ver, ¿cómo programar la mente de un niño? ¿Qué cosa más rara? ¿Cómo suena esto? Tranquilos, por Dios. No somos una secta. Aquí ¿Qué va? Aquí hay teorías. Por ejemplo, hay una educación que se llama Waldorf, pedagogía Waldorf, de que el filósofo que la desarrolló se llamó Rudolf Steiner, que él habla de septenios. Entonces, todo esto son mapas. Y según la teoría de Rudolf Steiner, el momento en que ya cambian los dientes es cuando sube la energía al cerebro. Por eso digo, son teorías. ¿Sí? Cuando ya se le caen los dientes, sube la energía al cerebro. Es decir, que ya está más preparada esa niña, ese niño, para adquirir esos conocimientos. Hasta tanto, por ejemplo, en esa pedagogía dice, no le enseñes inteligencia emocional, porque no es el momento. Entonces, por lo tanto, programación. Yo le explicaba el otro día a mis hijos, íbamos en el coche y le decía, mira, ¿qué significa esto de programación? Mi opinión sobre la alimentación, de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que os estamos haciendo que comáis, qué es lo que cocinamos, estamos programando, estamos condicionando vuestros cerebros con nuestras creencias. Entonces, todos programamos, todas programamos con el ejemplo, no con la teoría. Desde que la niña, el niño son pequeñitos, el cómo los padres gestionan las situaciones conflictivas, si se lo toman con calma, si utilizan estrategias de respiración, si se enfadan. La reacción que tienen es lo que van a copiar por las neuronas espejo. Hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que son las del aprendizaje, por lo tanto van a copiar ese tipo de reacciones. Es decir, que terminamos copiando. Entonces, ¿cuál es la mejor edad? Pues hay distintas teorías, ¿sí? Y como os decía, a mí la de Rudolf Steiner me gusta porque habla de septenios, es decir, hasta los 7 años estás dando ejemplo. No me vengas con teoría. ¿Qué es lo que haces? Demuéstrame cómo haces tú. Es como yo veo profesores, por ejemplo, y yo enseño inteligencia emocional. Entonces un maestro lo enseña en el colegio y tú dices, ¿esa persona es emocionalmente inteligente? Porque si no hay coherencia, no funciona la teoría. Claro. Tiene que demostrar ante situaciones de conflicto, situaciones en las cuales pierde el liderazgo, tiene esa capacidad de gestión emocional. Si no, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Porque, Germán, hablamos mucho de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo la definirías? Mira, según Edward Garner, que ha sido un pedagogo, este hombre plantea que el ser humano tiene distintas inteligencias. Entonces, el ser humano, por un lado, tiene una inteligencia racional, ¿sí? Que en el sistema educativo está muy orientado, por un lado, a repetir. ¿Sí? Mi hija, por ejemplo, ahora va a hacer una exposición de teatro y estamos actuando, preparando la obra todas las noches, es decir, estamos memorizando. Esa es la capacidad más conectado con la memoria. Zucca podría hablar mejor que yo, explicarlo mucho mejor. Yo voy a dar mi opinión. Entonces está la parte intelectual, ¿no? Que se enfoca mucho el sistema educativo en memorizar. Luego, lógicamente, está la parte de la lógica, de la matemática. Yo a mis hijos, por la edad que tienen, que me decían de hacer ajedrez, le digo, no, esperamos un poco y luego ya entramos en la parte de la lógica y la estrategia. Después está la inteligencia ¿Cuánto física. calculas ahí que hay que esperar, por ejemplo, a tus hijos? A partir de los 7 años, yo diría, lo que decía Mar, empezaría a partir de los 9 años. Yo hablo de esta teoría, ¿eh? Cada uno tiene sus teorías y esas creencias son al final las que crean realidades. Entonces, para mí, la etapa esa más de la lógica, de la estrategia, yo coincido con Mar, debería empezar a partir de los 9, pero hablo de, obviamente, mi mapa. Entonces, la otra inteligencia que se entra en el sistema educativo, digo, vale, y en el sistema, en la escuela, ¿cuántas, si os preguntara, cuántas horas de educación física hacíais? ¿2 días a la semana o un día a la semana? 2 días a la semana, 2 horas, por lo tanto, a la semana. 2 horas, sí. Entre 1 y 2 días, Sí, 2 horas. Entonces, en total 2 horas, por lo tanto. Bueno, yo después hacía balonmano, pero vamos, lo que es en la escuela, 2 horas a la semana. Eso es, o sea que estamos casi todo el tiempo en lo mental, muy poco en el cuerpo, que En lo hablaba físico. la Sí. importancia justamente, Mar, de estar en el cuerpo, en el momento real, en el aquí y ahora.
Luego está la gestión emocional. Hay una película que es muy buena que se llama... ¿Qué razón tienes con eso? Del revés, Inside Out, Sí, que es una película hemos hablado Pixar. de ella varias veces. Claro, Sí. que habla ahí de emociones básicas. Luego está la 2, es cuando ya entra en el segundo septenio, cuando está ya en la adolescencia. Claro, ahí cambian. Ya hay otras emociones. ¿Es ira la que llega en la Sí. segunda, me parece? Sí, La ira, ¿no? ira. Ujú. La ira está desde la primera. En la primera está el miedo. Digo porque el miedo está siempre Sí. como Siempre. compañero. Ah, es ansiedad la que Eso entra es en la la segunda, exactamente, correcto, es eso. verdad, entra ansiedad. Ansiedad, que esa ya es, por ejemplo, en época de exámenes, Ujú. ¿no? Que hay mucha más presión. En el sistema educativo que os comentaba, este Waldorf, no hay exámenes. Entonces no se les está obligando a los niños y a las niñas a que tengan que vivir esa presión. Y estas teorías pueden ser muy criticadas, pero si hablamos de la inteligencia emocional, que ahora seguimos con eso, se les está respetando más ese área de las emociones, es decir, que no sientan ese estrés, porque eso es una programación Pero que Germán, viven. perdona que te interrumpa, porque cuando se abre este debate de ese tipo de metodología, que hay una escuela, es del método que acabas de hablar, un Vía colegio, siempre surge la misma duda. Yo además tengo amigas, por ejemplo, que llevaron a sus hijos al Vital Alzar, pero siempre surge la siguiente duda. ¿Qué ocurre cuando se tienen que enfrentar a la escuela convencional, a la educación convencional? Porque estos colegios no cubren todos los años de educación. Entonces, ¿qué ocurre cuando se tienen que enfrentar a nivel, sobre todo, de conocimientos, a la realidad, a la cruda realidad de la educación de hoy en día? Claro, no están preparados igualmente. Entonces, el estrés igual se puede doblar en ese sentido. Mira, mis es hijos algo van- que surge mis siempre hijos van mucho, a ese ¿eh? colegio, pero ahora Mar quería comentar. Yo creo que... Os lo habrán preguntado miles de veces, me imagino, pero porque es algo que siempre surge, ¿no? En estos debates de ¿y qué pasa luego? Sí, todo muy bonito, pero ¿y qué pasa luego? Vale, desde mi punto de vista tenemos que tener en cuenta también que la importancia del cuerpo. Quiero decir que no solamente es un aprendizaje a nivel cognitivo, sino que el cuerpo tiene cierta presencia ahí en el que a través de las emociones y el aprender a sentirlas también nos facilita tanto el aprendizaje como la compostura emocional a la hora de recoger lo que nos está sucediendo, y eso nos facilita o nos empeora pues el llevar a cabo tanto un aprendizaje como una acción. Entonces, bueno, creo que eso es muy importante de tener en cuenta, y ese tipo de enseñanzas recogen esto. Pero ¿y cómo llegan luego a enfrentarse cambio. a ese cambio Mira, yo te cuando digo hay una porque lo ausencia vivo. de conocimientos? Entiendo, porque No, es que no, o sea... No tiene nada que ver. El tema es, eso es una creencia, ¿sabes? Que hay ausencia de conocimientos. ¿Por qué? Porque parece que perdón, quizás no es esa hay una ausencia de hábitos con lo que se encuentran luego, o sea, son diferentes hábitos, diferentes Sí, no, hábitos. sí, yo te entiendo. Mira, ¿sabes? yo te doy el ejemplo. Mis hijos van a ese sistema educativo. Mi hijo está en primero de primaria y mi hija está en cuarta. Y mi hijo empezó en primero de infantil y mi hija empezó en tercero de infantil. Se llevan 3 años de diferencia. Entonces, estamos hablando de hábitos. Para el tema de procrastinar, todo lo que estamos comentando es una cuestión de hábitos. En el colegio todos los días tienen tareas menos el viernes. Es decir, que ellos salen del colegio y hay personas que critican las tareas. Dicen, no, pero si ya están estudiando en la escuela, ¿para qué hacer tareas? Para el hábito de estudio. Es que tienes que tener un hábito de estudio. Pasa que ahí tenemos, desde mi opinión, una creencia de decir, si no se enfrentan, porque nombrabas la palabra enfrentar, ¿no? Decir, si no se enfrentan a un examen parece que no saben. Es necesario encontrarse frente a un papel y responder el conocimiento que han ido adquiriendo. En esa etapa, yo estoy hablando en la etapa de primaria, ¿sí? Entonces, es necesario encontrarte frente a un papel. Entonces, si evaluamos realmente lo que luego tú vas a recordar, aquí, claro, habría mucha gente que cuestiona, es un tema muy interesante. Yo estoy hablando desde esta pedagogía y desde mi opinión, ¿sí? Porque cada uno tiene su opinión. A mí, mi mujer es licenciada en psicopedagogía, es decir, que ha estudiado este tema en la universidad. Yo lo trabajo desde el enfoque de la programación neurolingüística. ¿Qué pasa? Que nosotros le enseñamos el hábito de estudio, pero que en el propio colegio les dicen que todos los días tienen que hacer tareas. Lo que decía antes, mis hijos tienen que hacer las tareas, tiene que ser una prioridad y luego viene el juego. Cada familia, de acuerdo a sus circunstancias, lo hace a su manera, pero en este caso no tienen que encontrarse frente a un examen, que mi hija mañana tiene un examen en el colegio, que va a ser la primera vez que tiene un examen, y digo, está bien.
Está bien porque se va a encontrar lo que tú dices con eso que en el futuro va a haber, porque claro, hay una secundaria ya de Waldorf aquí en Cantabria que todavía no es reglada, la primaria sí, pero porque acaba de empezar y tiene que esperar ese momento, entonces... Sí, pero ahora mismo la secundaria tienen que ir a la educación... No, pero aquí hay una secundaria que todavía no es reglada con una certificación, porque claro, en Estados Unidos sí es legal, pero aquí no es legal, lo que se conoce como homeschooling. Aunque tú vayas a una secundaria, si no está arreglada, se considera homeschooling, que es educación en el hogar. Entonces en España... Aquí no se puede hacer, ¿no? Aquí no se puede hacer en España, ¿no? Tiene que estar justificado con que están siguiendo un programa de Estados Unidos que se paga anualmente. Conozco un poco del tema porque conozco familias fuera de la línea esta. Me gusta mucho la educación, por eso es un tema, digo, sí. pues que me parece fundamental, por lo menos cuestionarnos el sistema. Entonces, como decía, dentro de esta pedagogía todos los días tienen tareas, menos los viernes. ¿Qué significa? Que tienen que estudiar. La diferencia es que no tienen que saber responderlo frente a un papel. Pero decir, ¿cuál es el objetivo del sistema educativo? ¿Saber repetir lo que han aprendido? ¿Ese es el objetivo? ¿Que tengas que escribirlo en un papel? ¿Vivir ese momento? Digo, más en el futuro va a ser necesario. Evidentemente, si tú quieres ser funcionaria, pues tendrás que pasar una serie de exámenes. Yo estoy hablando ahora en la parte primaria. Si tú estás inculcando lo que es el estudio, la lectura, la curiosidad, eso no depende de los maestros, eso depende de los padres, ¿sí? O de los tutores, las personas que cuidan. No depende del sistema educativo, porque el sistema educativo es como es y te vas a tener que encontrar con esa situación. ¿Y en qué falla el sistema educativo actual con este tipo de cosas? Me cuesta opinar ahí. No sé, Mar, si quieres compartir ahí. No, es muy complicado, pero bueno, yo creo Álvaro que... también es muy crítico con eso siempre, ¿eh? Yo creo que hay demasiada exigencia. Soy profesor, bueno, aunque ahora no ejerzo, soy profesor de secundaria y bachillerato, por lo tanto, la educación es algo que me apasiona. Cuéntanos, Mar, perdona. No, que para mí es demasiada exigencia y bueno, es que yo tengo una opinión muy personal que hay cosas que están muy... Es como la rueda del hámster, hay cosas que no... Antes hablaba Germán, decía que pocas horas de educación física. Sí. ¿Creéis que hay una falta, una ausencia de asignaturas que cubran aspectos emocionales? Es que todo lo que se hace en el aula, quitando educación física, es memorístico. ¿Cómo se plantea un sistema educativo español? Memorísticamente. Aprender y escupir en el examen lo que he aprendido para que se me olvide dentro de, iba a decir, unos días. Pero para cuando salga por la puerta del aula se me ha olvidado todo lo que he escupido. Y sobre todo cubrir un poco las necesidades de la salud, del cuidar la salud mental, ¿no? En los coles, que yo creo que ahí sí que hay una carencia importante. Yo haría un estudio de cómo están los profesores a día de hoy, les haría una encuesta, que ellos dijeran cómo se sienten a día de hoy en su labor, teniendo en cuenta que los maestros, las maestras, profesores, profesoras, tienen mucha exigencia, ¿sí? Y hoy en día se les ha quitado el poder que tenían antes, porque hoy en día hay niños que ya se están rebelando entre los maestros, los padres apoyan a los hijos en lugar de apoyar a los maestros. Entonces, como el maestro le están quitando ese poder que antes tenía, se le está complicando mucho más. Yo estoy escribiendo un libro de programación neurolingüística con neurociencias para maestros. Ya cuando esté, podemos comentar de venir. Entonces, es un tema que me encanta, pero lógicamente es mi opinión. Yo soy crítico con el sistema, pero con una intención de mejorarlo. No es una crítica destructiva, es una crítica constructiva, y lo primero sería cuidar al maestro. Porque si al maestro no se le está cuidando, ¿cómo se siente emocionalmente esa maestra, ese maestro, ante tanta presión, ante esa pérdida de poder que tiene respecto a hace 50 años, por ejemplo? Que no estoy diciendo que no esté mejor que hace 50 años. Digo que todo va evolucionando. En muchos aspectos sí, afortunadamente, porque todos sabemos especialmente en los las últimos historias años, que nos contaban nuestros padres de cómo aprendían en las escuelas. La letra con sangre entra, que era una de las creencias, claro, porque estaba ahí. Cosas terroríficas. Sí, hemos pasado de que los profesores agredían hace 60 años a los alumnos a que ahora muchos alumnos agredan a sus profesores, ¿no? Se ha invertido, entonces si el maestro tiene ese nivel de exigencia, tiene nivel de estrés, tiene bajas por estrés, es decir, si el maestro no está en su centro, que es lo que decía Mar, la importancia como de volver al centro, de volver al cuerpo, sentir el cuerpo, entonces el estado emocional de esa maestra, de ese maestro, lo está traspasando a los alumnos. También un problema es que el docente no se siente cómodo por toda la burocracia que tiene que hacer, porque muchas veces es más un papel de administrativo el que hace el docente que de docente, que entiendo que es lo que le gusta y que es esa vocación que tiene, la de ser docente y no administrativo. Y luego también
No, sí, contesta Mar. Lo que Sí. creo que también se ha perdido una falta de creatividad por parte tanto del profesorado como del alumnado, quiero decir, y además es que todo está contado de una manera con cierta pérdida de sentido, no está orientadas las matemáticas con la historia, igual por años, cómo se ha ido descubriendo todo sería mucho más fácil, sería una historia, un cuento, y de esta manera todo está desestructurado, Una muy educación separado. basada en proyectos, por Claro, ejemplo, algo- que fuese por épocas, en la que Sí. se mezclase historia, Claro. arte, música, Todo, eso matemáticas, es. Y cómo fue lenguaje. evolucionando cada cosa en cada momento. Entonces ahora todo está muy desestructurado, pero bueno, yo creo que Sí es que hay eso centros está... que lo hacen eso, ¿eh? Sí, pero muy poquitos. Muy poquitos, muy pocos. Y en cierto modo tampoco se potencia. Yo creo que está desintencionado. Yo conozco profesoras que muchas veces les gustaría involucrarse a nivel emocional con sus alumnos porque ven que hay situaciones que les gustaría, ¿no? Poder ayudarles de alguna solucionar, sí. manera y no lo hacen porque no está bien visto, porque consideran que es un problema meterse ahí Sí. e ir más allá de lo que es su trabajo diario, que Su es obligación. enseñar, su obligación. Y es una pena, porque ves intención, ves muy buena intención en eso, y no lo pueden hacer, no lo pueden llevar a cabo. Claro, ahí voy a lo que decía Germán, es cómo vengo yo, ¿no? Cómo vengo yo, cómo viene esa profesora donde va a impartir, cómo está, y luego todos tenemos cosas, los niños también vienen con un estado y tal, y sería muy bueno y muy Claro. bonito e importante pues decir, vamos a hacer una pequeña encuentro de relajación o de cómo sa- venimos. Claro, pero ¿sabes qué pasa, Mar? Que detrás de esos niños hay un padre y una madre, ¿no? Bueno, una familia, unos padres, una familia, ¿Cierto? que claro, tú no sabes hasta qué punto eso que estás haciendo va a sentar bien o va a sentar mal a esas familias. Ujú. Entonces es muy difícil en ese sentido, porque tú intentas hacerlo con tu mejor voluntad, pones lo mejor que puedes para intentar ayudar a esos niños que pasan muchas horas contigo y que tú les conoces muchas veces, no digo que mejor que sus padres, pero también de una manera diferente y muy intensa. Entonces, es una pena que no se pueda aprovechar, ¿no? Ese conocimiento que adquieres de tus alumnos, porque pasas muchas horas con ellos y que no les puedas ayudar de alguna manera, pues por eso, por prejuicios, porque no está bien visto, porque a nivel educacional no es lo que se hace habitualmente. No sé. A mí me da mucha rabia. No sé a vosotros. ¿Qué opináis? Lo que estás comentando, yo conozco maestras, maestros que entran con muchísima motivación a trabajar, que les gustaría cambiar un montón de cosas, mejorarlas, cada uno desde Claro. su perspectiva de lo que significa mejorar, lógicamente. Pero el sistema es así, no pueden. Exactamente. Se encuentran que eso está blindado y que ellos tienen, y lo que está comentando Álvaro, que tienen un nivel de burocracia. Claro. Por eso el tema del estrés está ahí presente y decir, ¿cómo ayudamos a las maestras, a los maestros, profesoras, profesores, a darles herramientas de liderazgo, primero emocional? Ya no es cómo yo lidero un grupo, Claro. cómo me lidero a mí mismo, cómo yo gestiono mis emociones, ¿sí? Es decir, tengo estrés porque tengo que entregar esto y el otro. Me encuentro con niñas, con niños que el nivel de frustración no lo saben gestionar porque han sido educados de una manera que no saben gestionar el estrés. En el colegio hay una maestra que dice, los niños hoy son como mantequilla, son muy blanditos. Claro, tenemos en cuenta las creencias que venimos, que decíamos Yo antes. digo que les hacemos vivir en una burbuja, son niños burbuja. Ya, y el hecho es que la realidad no es una burbuja, Claro. entonces cuando ya vas pasando a la siguiente etapa dices, es que la vida no es así, vas a tener que adaptarte, tú no puedes hacer lo que quieras, si vas conduciendo, tienes coche y vas conduciendo en un sitio donde dice 50, vas a 100 y te pillan, te van a sacar el carnet de conducir, Sí. ¿sí? Entonces la vida no es así, no es sobreprotección. Es un tema que a mí me gusta, que yo he vivido esa sobreprotección, que me han sobreprotegido, ha sido un error tremendo. Cada madre, cada padre hace lo mejor que sabe, porque están haciendo lo mejor que saben. Si supieran hacerlo de otra manera, pues lo estarían haciendo. Claro. Entonces el gran trabajo es decir, acepto que mis conocimientos son los que soy. Entonces, ser maestro hoy en día para mí es una labor de muchísima responsabilidad. Para mí deberían tener una paga mejor. A pesar de lo que se motivación. dice por ahí, que bien Bueno, viven es que- y esas No, cosas. sí, criticar es fácil. Criticar es que es muy fácil, ¿sí? Para mí habría que motivarles, incentivarles, porque muchos querrían cambiar las cosas, pero no pueden y decir, vale, ¿cómo les podemos apoyar
para que ellos se sientan mejor haciendo su trabajo. Mira, yo fui a dar herramientas, por ejemplo, a un colegio que tienen infantil, primaria y secundaria, herramientas de oratoria. Ya había dado un curso de gestión de estrés. Fui a dar otro de oratoria y ¿qué es lo que buscaban la mayoría? Tener recursos para las reuniones con los padres. No era oratoria para ser más hábiles en la comunicación. Fíjate, a la hora de educar, de para... enseñar, de transmitir. Era Curioso. Necesito saber salir de acá. Qué barbaridad. Que tú dices, pobrecitos, ¿no? Decir, ¿cómo lo pasan? Entonces, ¿cómo decir? Ser más empáticos, cuidarles un poco más. Y ese es el enfoque que hace la PNL. Lo primero es darnos cuenta de lo que no nos damos cuenta, ser consciente que esos maestros tienen muchísima presión. Entonces, hacer ese reconocimiento de que hacen lo mejor que saben, aceptar cómo lo hacen y luego decir, lo que pasa es que no estamos educados en esto. Por eso Mar y yo nos dedicamos a la educación, a la formación, porque son herramientas que tenemos una responsabilidad por el hecho de haberlas adquirido. Es decir, yo ya lo sé. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Me lo guardo? Yo me considero un camarero, yo vengo a servir. Y donde no estoy invitado a opinar, me callo. Claro. Porque las personas no quieren que tú les digas tu opinión, a no ser que te la pidan. Y aún así, pidiéndotelas, a veces tocas una memoria de la infancia que se las activa. Que se activa. Cuando te habían pedido feedback, feedback significa retroalimentación, es una opinión constructiva, ¿sí? Para traducirlo al castellano. Entonces, por más buena intención, a mí me ha pasado con un formador, con un médico especialista en PNL que venía de otro país, que no quiero dar nombre, le di un feedback y se empezó a meter conmigo. Y digo, pero yo no tuve ninguna mala intención. Claro. Le he tocado una herida y el hombre reaccionó de una manera. Claro. Y ojo que como médico, profesor de PNL, todo lo que quieras, el currículum que quieras, famoso, me empezó a atacar el hombre. Me empezó a tratar de una forma agresiva y no era mi intención. Por lo tanto, él primero no me había pedido feedback, para empezar. Por eso me gusta dar este ejemplo. Yo digo, yo había viajado para formarme con él, costaba muy cara la formación. Le di feedback con todo cariño. Él me dio un regalo para mi padre, ¿sí? Porque mi padre lo había introducido en España. Mi padre ha sido un referente aquí, fue el que trajo la PNL a España. Sí, lo hemos hablado en... Claro. Entonces, pues, y el hombre se empezó a meter conmigo. Y yo no quería volver al curso. Claro. Y al final digo, ¿qué hago? Claro. Vuelvo, cuesta una pasta el curso. Y bueno, volví, pero por eso el tema de dar feedback. Para mí la clave es cuidar al maestro. Es decir, mira, el maestro hace lo mejor que sabe. Si es criticado, ¿va a reaccionar mejor ante la crítica? Entonces, sí, ¿cómo les podemos ayudar? Porque esa persona es la que está cuidando a mi hijo. Hay que ser un poco estratega también. Hay que ser, decir, vamos... Si está cuidando a tu hijo, cuida al cuidador. Claro. No te metas con el cuidador. Vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos este tema tan interesante. Aisla Plus, expertos en aislamiento térmico de edificios, humedades y condensaciones. También realizamos fachadas ventiladas y todo tipo de mecanizados. Te ofrecemos las mejores soluciones para aislar y proteger tu hogar en un solo día y sin obras. En Aisla Plus solucionamos los problemas de humedades y condensación, reduciendo así los gastos en tus facturas. Solicite presupuesto gratis en el 942 10 16 72. Estamos en San Salvador 1, en Medio Cudello. Decohogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Además ahora disponemos de un outlet de ropa a precios rebajadísimos. Ven y acércate a conocernos. Estamos en el polígono La Cerrada, nave 32 en Maliaño, antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decohogar, cualquier producto que necesites está aquí. ¿Tienes problemas con la cal en tu hogar o negocio? ¿Cansado de cargar con botellas de agua del supermercado? En Agua Pura Cantabria Tratamientos de Agua te damos la solución. Llama al 611 78 67 93 o visita nuestra web aguapuracantabria.es. Sumaser, una empresa en Cantabria que cuenta con una amplia experiencia en suministros industriales. Nuestros servicios van dirigidos solo a empresas y profesionales del sector. En Sumaser disponemos de herramientas de corte, abrasivos, metrología, instrumentos de medición, maquinaria, tornillería y elementos de matricería. Puedes ponerte en contacto con nosotros en sumaser@sumaser.es o en el teléfono 942 25 82 86. ¿Quieres que tu negocio suene en miles de hogares cántabros? Anúnciate en El Mirador.
Llegamos a toda Cantabria con la mejor información local, deportes, opinión, cultura y entretenimiento. Tu marca en el programa referente del mediodía. Llama ya al 654 21 33 99 y descubre nuestras tarifas especiales. El Mirador, donde Cantabria te escucha. Mix FM. Pues continuamos aquí en El Mirador en Mix FM hablando sobre la pereza y la procrastinación y nos llegaban unos WhatsApps que quería comentar con vosotros. Nos dice Óscar, buenas tardes. ¿Cómo influye en la educación emocional el hecho de que los niños de ahora no socializan como nosotros? Te lo digo yo porque lo compruebo empíricamente. Se comportan como espectadores. A duras penas les arrancas un comentario, salvo que les hables de videojuegos. ¿Qué opináis? Bueno, yo opino que es algo aprendido. Quiero decir, pocos padres preguntan a sus hijos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y realmente se toman el tiempo suficiente para escucharles. Y bueno, cuando quizás a veces el niño empieza a hablar, pues le dicen, bueno, pero bien, ¿no? Pero bueno, bien, o sea, tenemos que profundizar un poco en las emociones primero nosotros mismos como adultos para enseñarles a nuestros hijos a ir profundizando y que se vayan soltando a hablar con nosotros. Yo creo que eso es muy importante y eso es algo que además ayuda mucho en la autoestima. Y bueno, no nos tomamos el tiempo suficiente porque nosotros mismos a veces cuando estamos emocionalmente mal, pues bueno, nos ponemos una película, nos intentamos distraer. Hombre, entonces, sobre todo yo creo que también hay que saber, depende de la edad que tengan, saber un poquito por dónde tirar, ¿no? Pues hombre, pues los temas de actualidad que sabes que más o menos molan en ese momento, pues empiezas un poco preguntando por ahí, luego ya irás donde tú quieras de aquella manera, ¿no? Pero sobre todo empezando por cosas que sabes que a ellos les anima a empezar una conversación, pues claro, dependiendo de la edad que tengan. No, yo no estoy muy de acuerdo con Óscar porque, no sé, yo cuando hablo con niños más pequeños, más mayores, no me hablan solo de videojuegos, Óscar. Depende de cómo les entres, yo creo que se sueltan y pueden llegar a compartir cosas muy interesantes, ¿eh? Yo por lo menos, no sé. Mira, Begoña, yo tengo un primo en Argentina, que es un poco mayor que yo, que tiene un hijo de 17 años que me dice algo parecido a lo de Óscar. Me dice, es que con él no se puede hablar de otra cosa que no sea de videojuegos. Ay, caramba, fíjate. Entonces, es complicada la situación. ¿Por qué? Yo preguntaría, ¿por qué ese niño es adicto a los videojuegos? Por ejemplo, es exagerado lo adictos que son hoy en día los niños a videojuegos y pantallas y demás. Es otro tema que habría que hablar. Entonces, si decimos esto que está diciendo Álvaro, ¿no? Es decir, ¿por qué son adictos a los videojuegos? ¿Qué sucede? Hoy en día tú vas a bares, mira, esto os doy un ejemplo. Un niño de la escuela, de aquí de Waldorf, que está en sexta clase, ya pasa a secundaria, empezó a jugar balonmano aquí en Cantabria, él viene de Madrid, no voy a decir en qué club, y hicieron después de jugar, de competir, quedaron para hacer una cena por la noche, y dice que en la cena, sus compañeros, repito, están en sexta clase, ¿sí? Dice que en la cena... primaria. Sí, después de cenar, sexto de primaria, sí, gracias. Es entrenador niños, de balonmano de 12 años, ¿eh? Bueno, dice que después de la cena, los niños le pidieron el teléfono a los padres y se pusieron todos con el teléfono menos él. Este niño, que empezó hace poco, quería conocer a sus compañeros fuera del deporte y sus compañeros cogieron cada uno el teléfono y se puso con un teléfono, repito, niños de sexto de primaria. Entonces, ¿por qué tienen un teléfono en la mano? Yo como padre les digo, ponte a hablar con tus amigos. ¿Qué es eso de que me pidas a mí en el restaurante el teléfono móvil? Por lo tanto, volvemos a la educación. Y no digo que sea fácil, en absoluto, porque cuando vivimos en un sistema que se podría llegar a denominar algunas áreas que está enfermo, entonces, ¿cómo haces tú para que tu hijo no caiga en esa trampa cuando queda fuera del clan? ¿Sí? Hay algo que se llama grupos de pertenencia. Muchos niños empiezan a fumar por grupo de pertenencia, empieza a tener ciertos nuevos hábitos por grupo. ¿El qué? Por invitación al compañero. Entonces, es decir, si tú no formas parte de ese comportamiento, quedas aislado, quedas fuera. Por lo tanto, este niño a la primera cena dijo, bueno, ya le dijo a los padres, vamos, como decir, ¿por qué se ponen con el teléfono móvil? No tengo la posibilidad. Entonces, ahí estamos hablando. Niños de sexto de primaria ya están pidiendo el teléfono. ¿Ellos son los responsables?
ahí esa es la pregunta. Entonces, claro. No, ya te lo digo yo la respuesta. Pero estás hablando de niños de sexto de primaria. Claro. Yo conozco casos de 3 años. De niños de 3 con años. 4 Yo conozco añitos, casos de 3, 4 años. Bueno. Sí. Ese sí. A ver, también conozco casos de niños de sexto de primaria que no tienen teléfono móvil. Y luego yo siempre digo, a ver, nos decía eso, Óscar, lo de los vídeos, que cuando preguntas solo saben, pero sabemos preguntar también a los niños, a los chavales, ¿qué les pasa? O sea, les preguntamos, ¿qué tal estás? Porque claro, a veces queremos que nos cuenten cosas, pero ni siquiera nos hemos parado a pensar cómo están. Y quién sabe, a veces suena la flauta y les preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te pasa algo? Y de repente te llevas una sorpresa porque empiezan a hablar. Claro. Los padres también deberíamos de compartir con nuestros hijos cómo estamos, ¿no? Claro, que es claro, dando ejemplo. Hola, ¿qué tal? Claro. Hoy me ha pasado esto, me siento así, como que nos sentimos vulnerables, pero es que eso es bueno también, que tu hijo te vea vulnerable. Quiero decir, no va a salir corriendo, no va a tener miedo, no se va a sentir inseguro, sino todo lo contrario, porque es algo que también a él le pasa, ¿no? Todos tenemos muchos estados a lo largo del día de diferentes grados, ¿no? Y bueno, yo creo que sería algo que nos acercaría más a nuestros hijos. Mira, quería comentar también otro WhatsApp que nos enviaba Carlucos, que no está de acuerdo con lo que decías tú antes, Germán. Dice, a ver. Vale. Perdonadme, pero de verdad, si un chico le quitas el atletismo porque le da estrés, si cuando le toca ir a trabajar le da estrés, que no trabaje. No entiendo, no se puede enseñar a gestionar el estrés. Disculpadme que creo que no me entero. Para mí hay sectores clave de nuestra sociedad donde deberían estar incluso mejor pagados. Uno de ellos es el profesorado, pero no permitiría que hubiera en esa fundación, sino gente que ame la docencia, que se implique y que se preocupe por los alumnos y mejore el sistema blindado su posición de docente y haciendo así una mejor sociedad formada y válida para nuestro valor más importante, que son los niños. Tiene toda la razón. También en lo del atletismo, porque hablaba yo antes de los niños burbuja. Sí, pero que Germán decía que tenía, no sé si un compañero. Es un niño que iba a atletismo con mi hija. La mamá de ese niño, que es la que tomó la decisión de sacarle, ella trabaja como psicóloga, ¿sí? Es decir, que esa señora es psicóloga y ha decidido que su hijo no viviera ese nivel de estrés físico, de descomponerse, de tener que vomitar. Claro. Entonces, yo haría un análisis de cada persona ante la reacción que tiene. Es decir, no haría una generalización, porque la mayoría, mis hijos, los dos van a atletismo. Los dos van a atletismo, ¿sí? Entonces, ¿van a carreras? Corren carreras. Mi hija, la primera vez que pegaron el disparo para lanzar la carrera, se asustó tanto que no podía correr. Yo no estaba porque estaba trabajando. Mi mujer estaba con el niño en brazos, que no sabía cómo ayudar a la niña. Y la niña aún así siguió yendo a las carreras y sigue corriendo y compite. Entonces, pero claro, repito, la mamá de este niño es psicóloga. Entonces, pues algo debe saber ella como psicóloga, que decide sacar a su hijo de atletismo porque su hijo Germán, se encuentra... Permíteme que te interrumpa, pero es que vamos a ver, o sea, yo no soy psicóloga, pero mis hijas cuando eran pequeñas había actividades a las que se apuntaban y de pronto yo vi cuáles eran las que le apetecían y las que no, porque probaban y venían a casa. Una de ellas, bueno, pues hubo una actividad en particular que venía a casa que le suponía un sufrimiento. Oye, ya está, no hace falta en ese momento tener estudios de psicología. Tú sabes perfectamente que ha probado esa actividad y que realmente ha puesto interés y le supone pues un sufrimiento ir. Es una clase extraescolar que tú escoges para disfrutarlo sobre todo. Pues ya está, se prueba otra. Otra cosa es que tú notes que te están tomando el pelo, que venga aquí, allá, no sé. Vamos, por Dios, pero faltaría más. Si a ese niño le suponía pues un dolor de estómago horroroso que le hacía pasar por esa agonía al mi pobre, pues lógico que su madre diga, mira, no, pues no, probamos otra actividad. No sé, yo así lo hice y descubrieron natación, descubrieron muchas otras cosas que las encantó. Bueno, pues lógico, ¿no? No sé, digo. Cuando hablamos de inteligencia emocional es justamente decir, ¿cuál es el límite? Sí, es decir, tú vas observando a tu hija, a tu hijo, dices, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde debería seguir si su respuesta emocional es esa? Pero tal vez hay que tener en cuenta que puede que no haya sido el atletismo.
Puede ser que esa niña, ese niño, está viviendo una época, por lo que sea, unas circunstancias en concreto, y ante esa gota de estrés adicional, termina teniendo esa reacción. Por lo tanto, no hay que ver el atletismo como algo aislado, el examen, es decir, ¿cuál es la circunstancia que vive? Ese es el enfoque sistémico que trabajamos en PNL, es decir, antes, cuando estás haciendo, por ejemplo, una definición de objetivos, que trabajamos, que esto es importante para el tema que nos reúne, ¿no? Es decir, ¿cómo yo gestiono estas situaciones? Que procrastino. Entonces, ¿cómo voy diseñando objetivos? Cuando yo diseño objetivos, tengo que tener en cuenta al entorno. ¿Qué entorno? Uno es el entorno familiar, otro es el entorno laboral y después distintos entornos. Ese es lo que se conoce como sistemas. Por lo tanto, aquí para dejar claro, no digo que haya sido primero, yo no tengo que defender la situación esta, es decir, yo cuento una anécdota de una situación, pero y repito, puede que no haya sido al atletismo, sino que tal vez ese niño estaba viviendo una situación en concreto. Y es la gota que colma el vaso. Colmaba el vaso, estaba detonando, generando esa reacción y decir la madre, mira, por esta circunstancia le quito. Pero claro, también es lo que está diciendo Álvaro, a veces los niños burbuja decir, ¿cómo hago? Porque hay que lo que pasa es que yo creo que nos falta conciencia emocional, inteligencia emocional. No, como hemos perdido ese nivel de sensibilidad con la vida, hemos generado capas de cebolla y de cebolla y de cebolla. Parece que los niños tienen que poder hacerlo porque luego se encontrarán ante la vida. Es decir, pero hay niños que tienen un nivel de sensibilidad muy alta. Claro. ¿Por qué no les cuidas mientras puedas? Y luego la vida ya hará lo que tenga que hacer, ¿no? Ibas a decir, Mar. Es lo que creo que es una falta de comunicación, totalmente. Desde una comunicación visual, ¿no? Que ya no solamente es el lenguaje, sino ver cómo reacciona tu hijo ante circunstancias, ¿no? Cómo viene a casa ese día, cómo se mueve, cómo se comporta, si te huye o no, hasta, ¿no?, el preguntarle, pues lo que decimos, cómo se siente, y por qué no. O sea, ir capaz de emoción tras emoción lo que está pasando. A veces no tienen ese vocabulario porque los padres tampoco lo tienen, porque en el sistema educativo tampoco probablemente se lo hayan enseñado. Entonces dices, ¿cómo defines? Cuando tú haces un curso de inteligencia emocional, te preguntan, bueno, ¿cómo estás? Y si tú dices bien, no me vale bien. Define con sentimientos o con emociones lo que significa bien. ¿Por qué? Porque no tenemos un vocabulario emocional. Por lo tanto, no sabemos poner palabras a lo que nos pasa. Antes comentaba Begoña, ¿no?, cómo lo hacemos con los niños que son pequeños. No sé, a mí se me ocurre que a veces estamos viendo una película con nuestros hijos y, bueno, las películas están para algo más que para distraernos, ¿no? Yo muchas veces he parado muchísimas películas con mi hijo que he llegado a ser muy pesada y decir, ya no quiero ver películas contigo, ¿no? Porque hay momentos en que dices, voy a parar esto. ¿Y tú cómo reaccionarías aquí? ¿Qué ves? ¿Qué está pasando para ti? Eso también es importante. Entonces, bueno, pues por ahí es una manera de ir atajando estas cosas también, ¿no? Unos dibujos animados, incluso un mismo videojuego también puede servir para lo mismo. Aprovechando, ¿no? Introduciéndonos ahí. Aprovechando. ¿Por qué no? Es que es una manera de... Porque claro, los videojuegos, madre mía, los videojuegos de hoy, ¿no? Chicos, pero por ahí... lo tenemos que dejar aquí, nos tenemos que despedir ya. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir esta mesa con vosotros, Germán, Mar. Y ya sabéis, aquí tenéis un huequito para cuando queráis. Gracias. Que tengáis feliz semana. Mix FM.